ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, Las de convivencia. llenitas de sabor, presentan Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde en punto de este miércoles 29 de marzo, y ya se nos fueron 3 meses de este 2023. Qué gusto saludarlos en una emisión muy especial de Biosfera Podcast. Hoy cumplimos 50 emisiones de esta variante del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, donde nuestro objetivo es y ha sido contribuir en la medida de lo posible a la divulgación del conocimiento científico, al periodismo ambiental, tratando de crear una conciencia de respeto y restricto a todos y cada uno de los elementos que componen a ese sistema increíble que llamamos naturaleza. El día de hoy vamos a tener en los estudios de Biosfera Podcast de invitado a mi amigo, al doctor Felipe Reyes Escutia. Él es doctor en Ecología y Medio Ambiente. Él colabora en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es biólogo por la UNAM, maestro en Ciencias de la Educación Ambiental por la UDG y doctor en Ecología, comentaba, y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es investigador de tiempo completo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde coordina la Cátedra Universitaria Sustentabilidad, Conocimiento y Construcción Social, así como el Laboratorio Taller de Educación Ambiental y Sustentabilidad. Es vicepresidente de la Academia Nacional de Educación Ambiental y miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Educación Ambiental, entre otros tantos y tantos títulos, tantos logros que ha tenido el doctor Felipe Reyes Escutia, a quien vamos a tener de invitado especial en unos cuantos momentos. Pero el día de hoy vamos a abordar el tema de esa relación que hemos perdido los seres humanos con la naturaleza. Pareciera que tenemos una loca carrera hacia nuestra destrucción. El último de los exploradores, el maestro Miguel Álvarez del Toro, dejó en sus reflexiones, decía: yo aún estoy convencido, y esto lo escribió por ahí de la década de los 90, yo aún estoy convencido de que estamos a tiempo de recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. ¿Saben qué? Yo creo que vamos a pasos agigantados a esto último. Y es que en el siglo XXI la humanidad ha perdido gran parte de su relación con la naturaleza. Mientras la urbanización y la tecnología avanzan, las personas han comenzado a alejarse de los elementos básicos de la vida. Esto ha llevado a una desconexión con la naturaleza misma, que ha tenido un impacto negativo en la salud, el bienestar y por ende el medio ambiente. En las últimas décadas, el ritmo de la vida se ha acelerado drásticamente. Las personas viven en ciudades más grandes y trabajan más horas, lo que significa que tienen menos tiempo para pasar en la naturaleza. Esto ha llevado a una disminución en la cantidad de tiempo que las personas pasan al aire libre y a una pérdida de interés en la naturaleza. Las personas, los seres humanos, hombres y mujeres, hemos comenzado a ver la naturaleza como algo muy ajeno a nosotros, en lugar de como un elemento esencial de las vidas, y hemos dado pie a una nueva vida, la vida virtual, la vida de las redes sociales, la vida del ciberespacio. Y bueno, vamos a abordar este tema con un experto en la materia, el doctor Felipe Reyes Escutia, a quien quiero darle la bienvenida. Doctor Felipe Reyes Escutia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto, un placer estar acá. Creo que continuar los tejidos que dejamos pausados hace muchos años, ya es justo que los podamos recuperar. Muchas gracias. Gracias a los que nos ven y nos escuchan. Gracias por el honor que nos estás haciendo de estar presente en este espacio. Hoy diversificado el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, tratando de continuar en el sendero de la educación ambiental, Felipe, que tú bien nos inculcaste, nos enseñaste, y yo sí lo digo, tú, además de mi amigo, eres mi maestro,
porque me has enseñado que dentro de la sencillez está la grandeza de las cosas, y hoy tal pareciera que los seres humanos hemos perdido, así como dice el título, esa relación que durante miles de años caracterizó a nuestra especie, esa relación con la naturaleza. Hoy es un objeto de uso y no es un objeto de respeto. ¿Qué nos dices al respecto, doctor Felipe Reyes? A lo mejor de inicio, para no partir de un planteamiento oscuro, podría estar en desacuerdo contigo. Muy bien. No la hemos perdido. Seguimos respirando, seguimos necesitando el agua, necesitamos el aire, necesitamos la tierra que nos da alimento, vivienda, casa, refugio, que nos da belleza, que nos da poesía, que nos reconoce lo sagrado. La diferencia es que cada vez en este sistema de vida urbano, como dices tú, nos aleja de hacerlo consciente, nos aleja de hacerlo proyecto humano, de hacerlo proyecto personal, y más, si nos ahondamos en esta reflexión, se aleja cada vez más de hacerlo un proyecto de sociedad, de hacerlo un proyecto de humanidad y de hacerlo un proyecto de civilización. Cada vez pensamos más, muchos, pero no todos, que el vivir urbano es natural, y no lo es. Y trabajando con comunidades, eso sí puedo decirlo, con comunidades campesinas, mestizas e indígenas, en México y teniendo contacto en otros lugares, puedo decirte que hoy existen otras formas de vivir. Otras formas de vivir con salud, en sustentabilidad y con dignidad. Existen, pero no están visibles en los lenguajes modernos, en los lenguajes urbanos, y pensamos que lo urbano y lo moderno es lo único que tenemos y la única posibilidad que tenemos. Y no es así. Yo quiero decirle a quien nos escucha que pensar moderno, que pensar urbano, que pensar industrial, que pensar consumista, que pensar individual, es el verdadero lastre que tienen las sociedades modernas. Pero que ante eso hay un pensar colectivo, hay un pensar vital, hay un vivir vital, hay un vivir y sentir la poesía de la vida, lo sagrado de la vida. La conciencia sagrada de que la vida se ama, se respeta, se cuida, y que es la base para vivir con dignidad nosotros los humanos. Y eso nos lo dan diferentes pueblos alrededor del mundo, pero que no vemos en los medios de comunicación, que no vemos colocados en los sistemas de educación modernos, que simplemente nos reconocen como instrumentos de producción a los seres humanos. Qué triste es que normalicemos, que naturalicemos, que entendamos a los seres humanos como capital natural y que entendamos a la vida, que nos entendamos humanos como capital humano y a la vida como capital natural. Esa es una pobreza del pensamiento que no reconoce lo que realmente somos ni a lo que realmente pertenecemos. Algo que tienen otros pueblos del mundo, que en otras formas de habitar, es que nosotros, las personas, los humanos, nuestras comunidades, nuestras naciones, están profundamente tejidas, tienen la conciencia profunda de que la primera condición para ser humanos es la conciencia de pertenecer a la vida, de pertenecer al tejido planetario que hace posible nuestro respirar. ¿Por qué no hacemos de esa conciencia de que la primera condición para ser humanos es estar vivos? Esa es la tarea. Salirnos de la pobreza moderna que no nos deja ver la poesía de la vida y hacer de esa poesía un impulso vital para que las cosas cambien. Para desear cambiar, que mucho se apaga en las sociedades modernas y aceptamos apagarnos, aceptamos empobrecer nuestro entender la vida, porque pensamos que solo existe lo urbano y no es así. Dejar ver la poesía, dejar aparecer la poesía que nos da deseo, voluntad de que las cosas cambien, lo hacen muchos pueblos del mundo que no aparecen en los medios de comunicación, que no aparecen en las redes sociales, pero que están luchando y viviendo y habitando la tierra con dignidad,
salud y felicidad. En La una idea dinámica, diferente que no es el progreso. Es exacto, el bien común. la dinámica de los tiempos, doctor Felipe Reyes, desde que el sistema capitalista entra al ruedo, entra al escenario, y posteriormente, muchos siglos después, la revolución industrial y demás, tal pareciera que nos ha metalizado, nos ha hecho privilegiar el bien material por el bien colectivo, la percepción hacia lo que nos rodea, el sentir mismo de todos los elementos que componen esa gran maquinaria que llamamos naturaleza. Hay una reflexión que se ha popularizado mucho, tú la recuerdas, de una tribu extinta, una tribu norteamericana, los indios Creek, que decía más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el último día que el último pez sea apresado, el día que el último río se seque, ese día el ser humano, el hombre, se dará cuenta que el dinero, su preciado dinero, no se puede comer. Pero en estos tiempos de realidades virtuales, de inteligencias artificiales, de redes sociales y de una revolución de la percepción, una batalla cultural que se está librando a nivel mundial entre los que se autoperciben como quieren autopercibirse y los que tratan de privilegiar la razón de la ciencia por sí misma. Tal pareciera que es un estira y afloje, y mientras el daño ya está hecho en la naturaleza y no retribuimos al ritmo que desaprovechamos o mal aprovechamos los recursos naturales. Doctor Felipe Reyes Escuti. Sí, esa es la realidad moderna en la que vivimos los humanos modernizados. Aquí hay varias cosas que apuntar. No todos los humanos viven habitando de manera moderna el mundo, o pensando de manera moderna el mundo, o conviviendo de manera moderna. Aún existen lugares en el mundo, comunidades en el mundo, en donde el dinero no es lo que hace girar a una comunidad. Quiero decir con esto que existen hoy en día otras formas humanas de vivir, otras formas humanas dignas, saludables, sustentables, de habitar este planeta. La pregunta es, ¿por qué no vemos? ¿Por qué no conocemos? ¿Por qué no estamos en contacto con esas otras formas que nos ayudarían a salvar esta crisis? No generalicemos que es toda la humanidad la que se ha alejado del vivir, respetando los procesos de la vida en el planeta. Somos los que vivimos en las ciudades porque recibimos una educación que nos hizo entendernos que valemos humanos en tanto cuánto produzcamos, cuánto consumamos, cuánta apariencia tenemos, y pensar que eso es vivir bien. Y entonces generamos una forma de vida, esta que no es sana, y pensamos que todo el mundo lo hace y no es así. Sin embargo, es en las ciudades, en los sistemas urbanos, donde se genera este proceso, porque tiene detrás una base industrial. Una base industrial que se basa en ganar el mayor dinero posible, aprovechando de manera maximizada los recursos naturales del planeta. Necesitamos salir de esa lógica. Necesitamos trascender el proyecto industrial. Necesitamos dejar de desear valer como humanos en la medida de cuánta cosa material tenemos, como tú apuntabas al inicio. Hay otras formas de vivir. No podremos verlas si seguimos pensando desde el lenguaje moderno que valgo en la medida de lo que tengo, en la medida que puedo ser más que los otros, en la medida que siento y pienso que la vida es una cosa, un recurso natural, capital natural, y no algo de lo que depende mi vida para existir como humano.
Muy Aquí bien, hay tránsitos humanos que hay que hacer. ¿Cómo pasamos del entendernos humanos en el razonar productivo que nos instala la sociedad moderna, al entendernos, al comprendernos humanos en el pertenecer a la vida, que nos correlaciona a todos? Hay varias cosas ahí puntuales. En la escuela nos enseñan el lenguaje de Darwin, la sobrevivencia del más apto, unos contra otros, uno a costa de otros, sobrevive el más fuerte. la ley del más fuerte. Sí, eso nos lo pusieron normal en las escuelas desde que estudiamos. Pero aún ante esa misma lógica existe una autora que no está colocada en los sistemas educativos, que es Lynn Margulis. Y ella sostiene otro punto de vista. La vida no es unos contra otros, ni es en la sobrevivencia del más fuerte. La vida, dice Lynn Margulis, la vida es posible solo y solo en comunidad. Ningún herbívoro puede vivir sin el cobijo del bosque o de la selva. Ningún herbívoro, ningún carnívoro, ningún ser humano, ningún ser vivo de ningún tipo puede vivir si no es en comunidad. ¿Cómo ser humanos sin un río? ¿Cómo ser humanos sin la lluvia? Sin el agua que sacia nuestra sed. ¿Cómo ser humanos? ¿O cómo cambiar esta realidad dolorosa nuestra sin aquellos que piensan diferente, viven diferente y que nos muestran caminos para vivir diferente? La vida es diálogo, diálogo en comunidad. Un día, una maestra muy querida por mí, Patricia Noguera, comentó: las aves le hablan a las flores y las flores les contestan en un lenguaje que entienden las aves. Y las aves y las flores tienen un lenguaje común, hablan entre sí. Y lo dijo en término de provocación. Yo debo estar loca porque hablo con las aves y hablo con las flores. Pero nos estaba provocando que en realidad la pobreza de comprender los lenguajes de la vida es nuestra. ¿Por qué los seres humanos modernizados no podemos leer los lenguajes de la vida que nos están diciendo muchas cosas? El cambio climático nos está diciendo: cambien esta manera de vivir que nos está llevando al abismo. Nos lo dice la vida de muchas maneras. Sequías, inundaciones, que implican no solamente el concepto normalizado de sequía e inundación, ¿no? Van a subir 30 centímetros el nivel del mar y dice, pues que suba, eso nos va a dar más playa. Ese no es el fondo del asunto, sino al que ser irregular la lluvia, se hace inestable la producción de alimentos. La gente que produce alimentos ya no puede prever con certeza suficiente cuándo va a sembrar sin que la lluvia se retrase y pierda su cosecha, o la lluvia se adelante e inunde su tierra y pierda su cosecha. Así es. Ese es el verdadero fondo del cambio climático. Es un aviso de que para poder tener alimentos debemos ser respetuosos y saber leer los lenguajes de la vida. Pero no solo como personas, sino como sociedad, como humanidad, como civilización. En esta civilización moderna vemos a la vida como un objeto, como materia prima que se puede volver dinero y no como algo sagrado. Así es. Esa es la diferencia a la que hay que transitar este proyecto moderno que ya no da para más. Necesitamos pensar, vivir, proponer más allá de lo moderno. Pero los modernos no podemos hacerlo porque solo vemos lo moderno. Bien. Necesitamos, de aquellos que ven, imaginan, viven y aprenden más allá de lo moderno en el dignificar su vida, en el respeto de lo sagrado. Y eso no hacemos y necesitamos transitar hacia allá. Yo agregaría el siguiente comentario, doctor Felipe Reyes. Esta desconexión de la naturaleza que nos ha caracterizado en las últimas décadas
quizá más allá de un siglo, ha tenido un impacto negativo también en la salud de todos, de todas las personas. La falta de actividad física y la exposición a la luz solar natural, es decir, la falta a la exposición de la luz solar natural, han sido relacionados ya con un aumento en la obesidad, enfermedades como la diabetes y otras enfermedades crónicas. Además, la falta de exposición a la misma naturaleza puede contribuir a la ansiedad, al estrés y la depresión, enfermedades que les llaman enfermedades modernas. Sí. Estudios recientes han demostrado que al pasar del tiempo en la naturaleza puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejorar el estado de ánimo. Y finalizo, además de afectar a la salud humana, la desconexión de la naturaleza también ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente. La urbanización y la construcción de infraestructuras han llevado a una disminución en la biodiversidad y a una pérdida de hábitats naturales. ¿A qué suena todo esto? Ahorita estamos viviendo los efectos de lo que ya la comunidad científica internacional acepta como el fenómeno del cambio climático, donde cierto es, el cambio climático es un evento, es un fenómeno natural, pero que los seres humanos hemos ido agravando con nuestras acciones, nuestras emisiones y la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, doctor Felipe Reyes. Sí, lo has dicho muy claramente. El vivir moderno, el alimentarnos con productos industrializados nos enferma. El vivir en las ciudades alejados del sentir la vida, del sentir la tierra, de respirar el escape de automóviles o las emisiones industriales nos enferma. El vivir moderno nos enferma. Y ante el vivir moderno, muchas veces lo que planteamos como solución a los problemas que está causando es más modernidad. Y eso nos enferma aún más. ¿Cómo plantear la solución del vivir en una ciudad? Construyendo más carreteras, construyendo más espacios vehiculares. Eso nos aleja de la vida. Acelera la velocidad de los vehículos, acelera las emisiones y no deja espacios para la convivencia en la ciudad. Ponderar al vehículo como paradigma de la vida urbana es de los errores más graves que tiene el urbanismo moderno. Cuando existen formas en diferentes partes del mundo, en la misma Europa, que es el corazón de la modernidad y del capitalismo donde nace, ya están transitando hacia otras formas de entender la convivencia en las ciudades y crean espacios verdes, espacios de encuentro en donde se privilegia la vida del peatón, en ambientes saludables, amigables, pero se acompaña, por supuesto, de un proceso de transformación de lo que entendemos por bienestar. Y ya no hablamos de desarrollo en la monetarización que tú hacías referencia. Hablamos del bienestar en dos referentes, el bien común y el buen vivir, frente a las nociones de desarrollo y progreso. Y entonces nuestro paradigma cambia. El propósito de la civilización ni es tener más, ni es concentrar en lo urbano el vivir, sino en la salud, en la convivencia sana, en el contacto con la tierra. Hoy hablamos, como bien dices, de bosqueterapia, porque tanto nos ha abstraído del vivir en una ciudad que cada vez nuestro pensamiento limitado en el diseño urbano nos lleva a más ciudad, más ciudad, más ciudad, más ciudad, como estructura llena de cemento. Trabajo para vivir y vivo para trabajar, doctor. Deseo que sea viernes y odio que sea lunes, porque este vivir moderno ha hecho que mi condición humana solamente tenga sentido en el producir. Así es. Eso necesitamos transformarlo profundamente. Pero también es cierto, y en esto que estás mencionando, entender la educación como algo diferente a lo que lo estamos haciendo hoy. Recuperar la idea
de que el educar es hacernos humanos. Y entonces reflexionar, dialogar, imaginar y construir cuáles son esos humanos que hoy necesitamos ser. Muy bien. Y eso nos convoca a todos. Así es. Transformar la escuela, transformar la educación y transformar el principal motor que aún nos queda de transformación, que es la universidad pública. Necesitamos una universidad que no aleje a los universitarios, colocándolos únicamente en el productivismo académico, sin sentido vital. Construir conocimiento hoy más que nunca tiene que tener sentido en ayudarnos a comprender las raíces, las expresiones de esta crisis ambiental, social y civilizatoria, para encontrar otras formas de ser sociedad, de ser humanos y de ser civilización. Y para ello es regresar a reconocernos como parte, como un hilo del tejido de la comunidad planetaria de la vida. Muy bien, doctor. A colación de esto, yo te invito a que veamos el siguiente trabajo periodístico. Yo quisiera saber tu opinión sobre leyes que afortunadamente no están escritas por los seres humanos, pero que rigen, tú lo sabes, absolutamente toda la razón de ser, el movimiento y la razón de ser de las cosas. Vamos a ver el siguiente trabajo periodístico que nos realizó Beli Luna, a colación un poquito de la pérdida de la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Hola amigos de Biosfera Podcast, yo soy Beli Luna y el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto albedo, cómo afectan las superficies de concreto y el asfalto urbano. Corre video. Albedo es la radiación que refleja cualquier superficie. Es la medida de la propiedad de un cuerpo para reflejar la luz. Cuanto más clara sea la superficie del cuerpo, mayor será la capacidad de reflejar la radiación y por lo tanto su capacidad de albedo más alta. La explicación del efecto albedo es sencilla. Mientras una parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra a través del agua, suelo, atmósfera y otras superficies, la otra parte de la radiación es absorbida por el planeta y causa un efecto de calentamiento. Los cambios provocados por el hombre en el uso de la tierra y la cobertura del suelo, como la deforestación, la urbanización y los cambios en los patrones de vegetación, también alteran el clima, lo que produce cambios en la reflectividad de la superficie de la Tierra, en las emisiones causadas por los incendios forestales, en los efectos de las islas de calor urbano y en los cambios en el ciclo natural del agua. Como individuos, sabemos cómo aportar a la reducción de las emisiones que provocan el cambio climático. Ahorrar energía, reducir el uso del automóvil, desechar menos y reciclar. Hacer mejores acciones de consumo y realizar acciones que favorezcan a mejorar nuestro entorno natural. Generamos pequeñas acciones con grandes cambios. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Ahí está el trabajo periodístico de Beli Luna, hablándonos acerca de uno de tantos y tantos efectos nocivos que nosotros mismos estamos generando con nuestras acciones, nuestras construcciones y nuestras deconstrucciones. Sí. Saludos al doctor Froilán Esquinca Cano, que nos está viendo desde la Ciudad de México, y tenemos comentarios de nuestro público. Marisol Rodríguez desde Ocosingo, excelente tema. Juan López nos pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque los medios de comunicación solamente dicen lo que les conviene y sin embargo vemos cómo el calor aumenta, la contaminación aumenta y no nos dicen cómo hacerle para evitar todo esto. Doctor Felipe Reyes, ahí está la opinión del público y ahí está el trabajo periodístico de Beli Luna. Sí, muchas gracias. Qué belleza encontrar a gente que dedica su inteligencia, su imaginación, su creatividad a acompañarnos en este construirnos, hacernos humanos diferentes. Yo agradezco mucho todas esas expresiones de invitarnos a sumarnos a esta necesidad común de estar vivos con dignidad. Yo aquí recupero ese trabajo y sí quisiera colocar cómo
en el asunto de qué podemos hacer. Los cómo siempre son el punto crítico cuando vemos las cosas como una externalidad, como algo afuera de nosotros, y no entender que formamos parte de eso mismo que está en crisis. Ahí hay varias cosas que sí se pueden hacer, y en diferentes niveles. La primera que hay que hacer es no apagar nuestras identidades, no apagar lo que somos por el miedo a ser señalados, a pensar diferente, a saber que somos demasiado minúsculos como para que lo que podamos hacer tenga sentido transformador. Esas son las principales expresiones del apagar moderno que nos produce la educación instituida. Negar lo que somos para hacer lo que quieren que seamos, seres que producimos capital. Otro elemento en ese punto es que pensamos que hay un horizonte de humanidad estandarizado, dictado por el proyecto moderno de sociedad, y nos alejamos cada vez más de reconocer lo esencial, lo valioso, que es ser diferente. No hay un ser humano igual a otro, no hay una cultura igual a otra, no hay un territorio igual a otra. La diversidad es lo que mantiene la vida en este planeta. La diversidad ha hecho que los seres humanos en este momento habitemos diferentes ecosistemas en el mundo, pero además hayamos construido conocimiento para vivir sabiamente en cada uno de estos territorios, en cada una de estas regiones del mundo. Ha sido la diversidad de territorios, de historias, de culturas, de utopías, de sueños, de proyectos, lo que ha construido en milenios la diversidad cultural humana. Y esa diversidad cultural humana es la base para transformarnos. Y lo moderno, y la cultura moderna, es una de esas múltiples expresiones de la diversidad cultural en donde se deposita la imaginación de otros mundos, de otras realidades, de otras humanidades que existen, no solo son posibles, sino que existen hoy, pero lo moderno, cuando se asume universal, las niega o no dialoga con ellas. Necesitamos un educar que naturalice la diversidad, un vivir social, un vivir en comunidad que naturalice el diálogo en la diversidad, que desde ese diálogo imaginemos y construyamos las realidades que nos hacen falta. Y ahí es muy importante algo, que no satanicemos, que no prejuzguemos al otro, a la otra, porque piensa diferente a nosotros. ¿Cómo trascendemos las polarizaciones políticas, ideológicas que se han instituido en este momento? Necesitamos trascender esa violencia ideológica, esa violencia política que se traduce en confrontación, y reconocer que el problema que hoy vive la humanidad, este problema de sobrevivencia y dignidad humana, nos exige la colaboración de la diversidad que somos. Traer esa diversidad, esas historias, esos territorios, esas culturas, para imaginar y construir juntos en el pensar diferente, que es un valor y no un defecto. Exacto. Y eso nos hace muchísima falta hoy. Hoy, ¿cómo me acerco al que he visto históricamente como mi enemigo? Y hablo a nivel general. Los partidos políticos son una muestra, y lo digo con todo respeto. Necesitamos la diversidad y la fuerza de los actores políticos, pero con un entender el bien común. Esa recuperación del político que se vuelve representante popular o se vuelve gobernante, que recupere profundamente ese sentir de ser servidor público, de pensar en el bien común y en el privilegio de gobernar y representar, y que en ello además encuentre capital político. Muy bien. En el bien común. Muy bien.
Doctor Felipe Reyes Escutia, palabras muy claras, concepciones, reflexiones muy profundas y sintetizando, recapitulando, la educación como un motor de cambio, como una herramienta, quizá la única para motivar una apertura de la conciencia donde nos permita encontrar un equilibrio, ese equilibrio que tanto necesitamos y que dejemos muy atrás la exacerbación de los sentidos por el simple hecho del provocar placer, dar paso a la razón, dar paso a la percepción y entender que somos parte de un gran mecanismo que los antiguos daban por llamar naturaleza y que somos, muy a pesar de nosotros mismos, parte de esa gran maquinaria. Doctor Felipe Reyes Escutia, mi agradecimiento a nombre de todo el equipo que hace posible Biosfera Podcast. Espero que no sea la última vez que platicamos en este espacio. Hay muchísima información, muchísimos temas por abordar. Perdóname, Carlos. Perdóname. Adelante. Pero no puedo dejar que el deseo quede fuera. Necesitamos una educación, sí, pero también necesitamos hoy acción social. No podemos esperar, no tenemos el tiempo para esperar que la siguiente generación sea la que actúe. Los cambios sociales tienen que suceder hoy. Y eso exige que todos deseemos participar, tengamos la voluntad de participar, de transformar nuestras realidades. Eso tiene que suceder ahora como proceso social contemporáneo. La educación es fundamental, pero la educación no sucederá si no hacemos cambios sociales ahora. Es decir, los que ahora somos adultos tenemos la responsabilidad de hacer ese tejido intergeneracional. Muy bien. La educación con voluntad y con deseo y no solo con razón. Muy bien. Doctor Felipe Reyes, mi agradecimiento nuevamente. Muchísimas gracias y espero tener la oportunidad de saludarte personalmente muy en breve. Así espero yo también. Un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias. Seamos en comunidad. Claro que sí. Las palabras, el conocimiento, la reflexión puntual del doctor Felipe Reyes Escutia, a quien tengo el honor de conocer desde hace muchísimos años, desde que llegamos a estas benditas tierras del sureste de la República Mexicana y decidimos transitar por el camino de la educación ambiental, de la conservación de la naturaleza, del periodismo ambiental y hoy también diversificando con la divulgación del conocimiento científico hasta donde nos sea posible en voz de los expertos, de ellos, los que saben, los que nos enseñan y los que han dedicado su vida, gran parte de su vida, al desarrollar el conocimiento que tanta falta nos hace. Yo los espero el próximo miércoles, si no sucede otra cosa, si no nos invaden los aliens, que por cierto, no se dio la invasión. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Qué cosas, estas cosas de las redes sociales, pero en fin, quien quiera creerlo, que lo crea y quien no, pues no. Yo los espero el próximo miércoles en punto de las 18 horas a través de la fanpage de Biosfera 10, el perfil de Bios 10 y posteriormente en el canal de YouTube de Biosfera 10. Biosfera Podcast, una producción de todo un equipo de personas, Rafita de la Cruz, Beli Luna, Will Estuardo y su servidor Carlos Jiménez en la conducción y producción. Muchísimas gracias. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron